Hola, hoy vamos a conversar con Janet van Wolfastov, que es directora ejecutiva del Observatorio Fiscal y es además presidenta de la Comisión de Gasto Público, una comisión constituida desde el Ministerio de Hacienda además para justamente estos temas. Janet, muchísimas gracias por conversar con nosotros en CNN Chile. Lo primero que quisiera preguntarte es, ¿qué te parece la envergadura y orientación de los paquetes de ayuda de los 3 que ya lleva el gobierno a raíz de la crisis del COVID-19? Hola Mónica, muchas gracias. Ha habido mucho debate sobre justamente si el paquete fiscal, las distintas medidas son suficientes o si deberían aumentar. Y lo vimos de forma muy directa con el debate del ingreso familiar. Y hay que decir, efectivamente, hay más espacio fiscal cuando la oposición está reclamando de que deberían aumentar las ayudas a las familias. Es cierto que hay más espacio fiscal. Traje algunos números. Igual este año vamos a llegar desde un casi 28% de deuda bruta sobre el PIB a 33%. Tenemos una deuda, un déficit del 8% del PIB, que es muy alto, pero aún así llegamos a un 33%, mientras, por ejemplo, en Europa la medida recomendada de deuda sobre el PIB son 60%. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto podemos aumentar la deuda en una situación de emergencia como la actual, mirando Janet, Europa? ¿Sí? Quisiera preguntarte, tú dices, ¿hay espacio fiscal todavía para endeudarnos más, sobre todo si miramos, por ejemplo, los parámetros de Europa? Ahora, la pregunta es, habiendo ese espacio todavía, a tu juicio, ¿cuándo emplearlo? ¿Ahora o como dicen desde la oposición, que ahora es el momento? Incluso el ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, decía que hay que tirar la casa por la ventana, y otros desde el gobierno sostienen no. El ministro de Hacienda dice no todo ahora porque no sabemos cuánto va a durar esta crisis y vienen nuevos paquetes y nuevas medidas. ¿Ahora o después? ¿Cuándo? Justamente quería llegar a eso porque se ve que efectivamente hay espacio, pero el Fondo Monetario ha sido muy claro también que países que todavía tienen un camino por hacer en desarrollo, y sabemos que Chile quizá no es tan desarrollado institucionalmente como habíamos pensado cuando nos formamos parte de la OCDE. No deberían aspirar al 60% de deuda sobre el PIB, sino a una deuda quizá cercana al 40%. Y yo quería decir que los intereses que nuestro país ya pagó, porque endeudarse no es gratis, los intereses que nosotros pagamos el año pasado eran casi 1,9 billones, millones de pesos. Eso es casi el presupuesto de un año entero del Ministerio de Vivienda. Entonces, hay que tener cuidado al momento de pedir aumentar la deuda, porque sí hay espacio, pero no es gratis y es una carga para las futuras generaciones nuestras. Y en este sentido, de todas maneras, todas las medidas adicionales que deberían hacerse en ayuda para los más vulnerables, deberían considerar que sí hay espacio, pero también que hay mucho espacio en mejorar el gasto público. Yo creo que hoy día no puede haber un debate que pide aumentar la deuda sin al mismo momento plantear que ojalá la mitad de los aumentos que tengamos en futuro del gasto público, la mitad de todo eso lo podemos conseguir. Mucho que no se ejecuta este año, no solamente por medidas de ahorro, sino porque el Estado es imposibilitado de ahorrarlo. Entonces, cuando se dice que hay espacio, la primera opción debería ser revisar el gasto actual y después, evidentemente, hay algo de espacio de endeudarnos más, pero no es gratis. Y después, ¿con qué? Porque una cosa es también ver de dónde se saca el dinero, cuánto se ahorra de gasto ineficiente, cuánto de endeudamiento, esa es una discusión. Y la otra te la enunciaba ya yo respecto de si es mejor todo ahora, mucha fuerza al comienzo, o es mejor hacerlo gradual, porque, como dice el ministro de Hacienda, nadie sabe cuánto va a durar esta crisis. Entonces, unos son partidarios de hacer el énfasis ahora, otros dicen no, hay que guardar de alguna manera recursos para después. ¿Qué opinas tú?
De todas maneras, vamos a seguir endeudándonos porque sabemos además de que esta crisis no termina tan rápido y además sabemos también que estamos en plena cuarta revolución industrial, los procesos se aceleran, vamos a tener que invertir en una nueva economía y eso significa de todas maneras que el Estado tiene que ver cómo financiar redes de innovación, redes de empresas de mediano tamaño. Además de sacar a muchas personas de la pobreza que hoy día están cayendo donde más necesitan ayuda. Entonces, efectivamente, vamos a necesitar guardarnos algo de espacio fiscal para los próximos 2 años y por eso hay que ser prudente. Janet, quisiera preguntarte en otro tema, 2 preguntas porque el tiempo vuela, pero la primera, ¿cómo viste el episodio Cencosud y la ley de protección del empleo? No solo Cencosud, ¿cómo viste el hecho de que algunas empresas se acogieran a la ley de protección del empleo y no les pagaran a sus trabajadores, pero repartieran de igual modo utilidades más allá del 30% mínimo legal cuando no hay consenso en las juntas de accionistas en no realizar dicha repartición de utilidades? ¿Cómo viste ese episodio y qué revela también de parte de los empresarios en nuestro país? Sin duda ha sido lamentable tener todo este debate y la reacción tardía, mientras en Europa en paralelo ya hubo realmente no apoyar empresas que entregan dividendos, sino también de no apoyar empresas que tienen socios en paraísos fiscales, por ejemplo, y donde también estaba el debate sobre los bonos que se pagan a gerentes o la opción de hacer compra de propias acciones de la empresa. Sí, el debate era mucho más afinado en Europa y en paralelo en Chile vimos el caso de Cencosud. Yo creo que ojalá el sector empresarial aprendió algo de eso, pero lo que todavía no vemos es que este caso efectivamente haya impulsado o haya dado un impulso nuevo adicional a la agenda antiabuso, donde hablamos también de aspectos como el beneficial ownership, los paraísos fiscales. Yo creo que es el momento cuando el Estado usa recursos fiscales de todos los chilenos, de que también puede exigirle a las empresas con una voz mucho más empoderada nuevos estándares de probidad y de transparencia. Entonces eso es el segundo paso que a mí me encantaría ver. Janet, y de hecho además una de las ventajas que tiene la agenda antiabuso, que no cuesta ni un peso, sino que al contrario ahorra recursos porque se deja de eludir, se dejan de evitar pagar ciertos impuestos y sin costo alguno, la verdad es que tiene enormes retornos para la fe pública y además para que funcionen bien y como se deben, además las empresas. No, para cerrar, quisiera preguntarte una reflexión un poco más global en un tema que estás trabajando. ¿Cómo, cuánto debiera cambiar también el capitalismo? ¿Cómo y cuánto debieran cambiar los empresarios después del 18 de octubre, después también de esta crisis? ¿Cuánto debiera cambiar el sistema económico y las actitudes también de quienes son parte de él? Eso, aparte de la pregunta sobre los espacios fiscales, es la segunda importancia, la segunda pregunta más importante del momentum, porque si incluso pre-COVID la gente, no solamente en Chile, sino en el mundo, mayoritariamente ya estaba preguntándose, según múltiples encuestas, por qué el sistema no beneficia a la mayoría, cuestionando el modelo del capitalismo y dudando de mecanismos autorreforzantes de la desigualdad que tenemos en los países. Si estando en una crisis pensamos volver a este capitalismo con todos sus problemas, sería un grave error, sino es el momento también de ponernos de acuerdo no solamente en un green recovery, en una recuperación verde de la economía, usando, por ejemplo, deuda, que son los fondos de nuestros hijos, para reconstruir una economía más sostenible para nuestro hijo también, un deber frente a las futuras generaciones, pero al mismo tiempo, como también Macron dijo en Financial Times, por ejemplo, hace 2 semanas atrás,
deberíamos repensar el capitalismo y hay múltiples inversionistas que van en esta línea y que piden que hagamos nuevos estándares para las empresas, pongámonos de acuerdo en qué tipo de empresa y qué tipo de economía queremos para que esto efectivamente sea un aporte a la sociedad y a la mayoría en vez de apuntar a la utilidad de unos pocos a costo de la mayoría, como hoy día se percibe el sistema. Janet, muchísimas gracias por estas reflexiones, por iluminarnos también en el debate público siempre con tu agudeza. Así es que muchas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Que estés muy bien. Igual, chao Mónica, muchas gracias. Chao. Esa fue la conversación con Janet van Wolfastov, que nos ayuda a entender también cuánto debiera cambiar la forma de conducir los negocios, lo dice quien fue además la primera mujer directora de la Bolsa de Santiago, y los desafíos también para las arcas fiscales. Ustedes sigan en compañía de CNN Chile.